Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes nuevamente, como cada semana, aquí en Koinonia Radio, en su programa Claves para comprender el Catecismo. Gracias por recibirnos en su hogar, en su casa, en la oficina, en su trabajo, ahí donde nos están sintonizando. Nos da mucho gusto poder llegar hasta ustedes a través del 800 AM de su radio. Me da mucho gusto saludar esta tarde, esta noche, a nuestro invitado, el señor Leonel López, que estará con nosotros para el tema de este domingo, el tema de esta tarde-noche, y compartir con ustedes, pues, esto que hemos venido estudiando, esto que hemos venido analizando, comentando en los últimos domingos. Leonel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, padre. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio que nos escucha en este tema que hoy vamos a presentar y que dirige el padre Juan Carlos Delgado. Durante estas semanas que hemos estado con ustedes, estaremos como en la semana número 16, número 18, por ahí así, hemos ido compartiendo con ustedes pues algunos temas relacionados directamente con el credo. Hemos ido acercándonos a nuestra profesión de fe, como ya lo he comentado yo en algunos otros programas. Se trata de poner algún marco referencial que nos ayude a comprender el catecismo. Lo que nosotros aquí compartimos hay que buscarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica para profundizarlo, para salir de algunas dudas que nos hayan podido quedar del programa. En fin, quiero remitirlos siempre al Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte, donde trata efectivamente sobre nuestra profesión de fe. Nos hemos ido acercando a él a través de temas tan interesantes como el tema de la resurrección, el tema de quién es Jesús, el tema estuvimos aquí compartiendo también el tema del cielo hace 2 semanas. La semana pasada teníamos aquí con nosotros a un invitado, a Jorge, un amigo nuestro, que compartía también con nosotros el tema del purgatorio. Hoy el tema que vamos a tratar, pues trata de completar estas 3 realidades, cielo, purgatorio, y nos queda la tercera realidad, que es la realidad del infierno, una realidad pues que no aceptamos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo aceptar siquiera la posibilidad de la existencia del infierno, mucho menos alcanzamos a comprenderlo y ni siquiera a imaginarlo. Así que el tema de esta tarde-noche con ustedes que vamos a compartir es el tema del infierno. Comentaba yo hace un momento que luego nos cuesta trabajo aceptar su existencia. No sé, Leonel, si para nosotros los cristianos católicos tengamos alguna base o sea parte de nuestra profesión de fe la existencia del infierno. Bueno, padre, creo que nosotros a través de la catequesis que hemos recibido a través del tiempo, hemos logrado de alguna manera tener una idea de lo que es el infierno, pero creo que es muy oportuno este programa para tratar de clarificar algunas cosas, ¿verdad? Porque podemos estar de alguna manera con un concepto que no es el adecuado respecto de esto que conocemos como el infierno. Bien, sí, creo que es uno de los objetivos de nuestro programa definitivamente, ¿no? Es tratar de clarificar, tratar de entender como con el mismo esfuerzo, con la misma atención
que hicimos para tratar de entender esto que llamamos cielo, esto que llamamos purgatorio, en esa misma línea tratar de entender esto que llamamos nosotros los cristianos católicos, el infierno. Pero mi pregunta iba por otro sentido, digamos, mi pregunta era otra, Leonel, mi pregunta era sobre la aceptación de parte de nosotros, los cristianos católicos, de la existencia del infierno. Bueno, padre, entonces tendríamos que partir de lo que nos marca la Iglesia, nuestra Iglesia católica, que nos dice que el infierno sí existe, es un dogma de fe, es una verdad de fe que nosotros los cristianos católicos aceptamos de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, pues sí, debemos de entender que el infierno existe, pero insisto, también debemos de clarificar exactamente en qué consiste este infierno. Muy bien, entonces partamos de este dato de fe, digamos, partamos de esta enseñanza de la Iglesia que nos afirma la existencia del infierno. ¿Cuál puede ser la intención de esta enseñanza que incluso podemos calificar a nivel de dogma, ¿verdad? Es decir, es una enseñanza oficial de la Iglesia que pide la aceptación de los cristianos, de los católicos, ¿verdad? Creemos que el infierno existe. Definitivamente no lo hemos visto, pero la Iglesia, con base en la enseñanza de la Escritura, de la tradición, de los escritos de los santos padres, etc., nos enseña que el infierno existe. ¿Por qué el interés de la Iglesia en enseñarnos esto con un carácter tan oficial, digamos, un carácter tan dogmático? Pues porque detrás de esta enseñanza del infierno hay algo que la Iglesia quiere garantizar, quiere respaldar, y que es nada más y nada menos que la libertad del hombre. Quiere la Iglesia, con la afirmación de la existencia del infierno, quiere decirnos que el hombre goza de tal libertad, que ha sido dotado de tal libertad, que es posible que el hombre, en el uso o abuso de su autoridad, de su libertad, pueda rechazar la propuesta de salvación de parte de Dios. Puedas rechazar la obra de la salvación y de la redención que Jesucristo nos ofrece. El hombre es totalmente libre. Si no existiera el infierno, no podríamos nosotros decir que somos libres para aceptar o para rechazar la oferta de salvación de parte de Dios. Así que hay una razón de fondo por la cual la Iglesia nos enseña que efectivamente el infierno existe. Esto a nosotros los cristianos nos dice como fondo, digamos, que somos libres, porque Dios nos ha hecho libres, obvio, somos libres, que tenemos la capacidad de decidir, que Dios no decide por nosotros, y que en un momento dado nosotros podemos rechazar la oferta de salvación de parte de Dios. Por eso, entonces, la importancia de la afirmación del infierno. El otro objetivo de nuestro programa de esta tarde-noche es lo que comentaba Leonel, es tratar de clarificar nuestras imágenes, nuestros conceptos, nuestras ideas sobre qué es lo que efectivamente podemos o debemos entender por infierno. No sé si pudiéramos, Leonel, referirnos a algunas imágenes que aparecen en la Biblia o que aparecen en la tradición de la Iglesia respecto a el infierno. Imágenes, ¿verdad?, que tratan de darnos pues alguna idea de lo que pudiera entenderse por infierno. Bueno, padre, Jesús en una de las parábolas, el de el hombre rico, el rico Epulón, el rico glotón, ¿no?, que eso es lo que quiere decir Epulón, el rico Epulón, ¿verdad? Habla de cómo afuera de su casa tenía a un mendigo llamado Lázaro, y Lázaro
pues hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas, pero no recibía absolutamente ningún favor, no recibía absolutamente ninguna ayuda de parte de este rico Epulón. Sí, es un rico injusto porque no ve la necesidad de su hermano pobre que está fuera de su casa. Y Jesús dice, al morir el pobre es llevado a la gloria de Dios, mientras que al morir el rico, ¿verdad?, pues es llevado a este estado que podemos ahora considerar como el infierno. Muy bien, entonces encontramos estas imágenes, ¿verdad?, que nosotros mismos habremos escuchado cuando vamos a misa, cuando en la iglesia se proclama el Evangelio, estas imágenes que pues han quedado impresas en la mente, en nuestra imaginación, y que luego se han ido como constituyendo en lo que nosotros entendemos por infierno. Pero hay que siempre decir, ¿verdad?, son imágenes que Jesús o que los autores sagrados quisieron utilizar para expresarnos de alguna manera qué es lo que habría que entender por infierno. Muy bien, vamos a despedirnos un momento. Vamos a un corte para la identificación de nuestro programa, de nuestra estación de Radio Koinonia. Regresamos enseguida con ustedes. Les recuerdo que estamos en el 608-3652. Regresamos con ustedes enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de septiembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Felipe Sánchez, con la conferencia La importancia de las vocaciones y las oraciones del pueblo por las vocaciones. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:15. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, pues ya de regreso con ustedes en este interesantísimo tema del infierno.
Ya vamos a continuar. Antes quiero saludar, darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Pineda, que ya ha estado también con nosotros en otras ocasiones y que se integra a nuestro programa pues para compartir también con nosotros este tema tan interesante del infierno. Veíamos entonces que se trata de imágenes que no son descripciones del infierno, ¿verdad? O sea, no se trata de el Nuevo Testamento, estos pasajes de la Biblia, no tratan de describirnos el infierno. Ya después, en la tradición cristiana, a lo largo de los siglos, pues algunos escritores, algunos pintores, algunos artistas, pues han, con su imaginación, con su arte, pues lo han pintado, lo han narrado, lo han dibujado, digamos, o descrito, pero siempre como una expresión de su arte y nunca como una auténtica descripción, como si ellos hubieran estado alguna vez en ese lugar, ¿verdad? El infierno es el lugar en donde una vez que se llega no hay manera de salir, ¿no? Entonces nadie puede describirnos el infierno y nadie puede decirnos exactamente cómo es, si es que fuera un lugar. Y aquí podemos plantearle a nuestros invitados si estaríamos en lo correcto si afirmamos que el infierno es un lugar que podemos ubicar en algún espacio, digamos, o si podemos ubicarlo en el universo que conocemos. ¿Podríamos hablar entonces del infierno como un lugar? Jorge, ¿tú qué opinas? Bueno, primero quiero agradecer la invitación, el permitirme expresarme, el estar aquí, el poder compartir con nuestros radioescuchas estos temas que son verdaderamente muy interesantes y sobre todo muy relevantes el tocarlos. Hoy este tema, ¿verdad? El tema del infierno que nos toca comentar, nos ayuda a comprender mejor, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos dentro de nuestra doctrina de la fe. Dios, en este caso, sobre todo el tema del infierno, no es específicamente un lugar, sino más bien es un estado, una situación, ¿verdad?, en la que precisamente debido al rechazar, al utilizar esta libertad que Dios nos ha dotado y rechazar a Dios, entramos en esa posibilidad del infierno. Yo lo concibo de esta manera, ¿verdad? Es precisamente pues que el rechazar a Dios nos lleva y nos conduce a esta situación, a este estado que sería el infierno. Leonel, ¿podríamos entonces afirmar la existencia, seguir afirmando la existencia del infierno, prescindiendo de estas imágenes que tenemos muy en nuestra cabeza, en nuestra imaginación los cristianos, de un lugar de llamas, de un lugar de tormentos, de un lugar de sufrimiento? ¿Podríamos seguir afirmando la existencia del infierno, prescindiendo de estas descripciones que los artistas nos han dado? Sí, padre, creo que sí, no solamente lo tenemos que hacer. Creo que ya en los dos temas anteriores que se manejaron sobre el cielo y el purgatorio, de alguna manera pues ya se mencionaba esta situación de que no es un lugar, el cielo no es un lugar, el purgatorio no es un lugar físico, pues como nosotros conocemos, y por lo tanto tampoco el infierno es un lugar, sino como decía Jorge, pues los tres son un estado, ¿verdad?, al que llegamos los seres humanos, los cristianos
iba a decir, bueno, particularmente todos podemos llegar de alguna manera, todos podemos acceder a estos lugares, dependiendo pues de la voluntad que tengamos nosotros, de la elección que nosotros hagamos, ¿verdad? No pensando mucho a veces como nos han enseñado que Dios castiga con el infierno. Dios no nos predetermina a nosotros para el infierno nunca. Nosotros somos los que tenemos la libre elección. Dios nos ha hecho con toda la libertad, de tal manera que a nosotros se nos queda esa elección. Muy bien, siguiendo en esta línea de la que nos comentaba Leonel, en la línea que hemos tomado desde el tema del cielo y del purgatorio, si nosotros afirmáramos que el cielo es el estado de realización plena del hombre, el estado en el que el hombre puede disfrutar plenamente de la compañía de Jesús, de la compañía de Dios, la realización total de las aspiraciones del ser humano, que alcanza su desarrollo y su plenitud en el encuentro con el otro, y ese otro es Jesucristo. Si entendiéramos el cielo de esa manera, si entendiéramos el cielo como el encuentro que nos permite alcanzar la finalidad para la que fuimos creados, si planteamos el purgatorio como esa etapa del proceso de encuentro con aquel que nos va a hacer sentir inmensamente felices porque colma nuestras aspiraciones más profundas, ¿qué podríamos decir, qué podríamos insinuar acerca del infierno? ¿Cómo podríamos entonces empezar a pensar en el tema del infierno, Jorge? Siguiendo la línea que tenemos, siguiendo la línea de que para mí el cielo es la realización plena de aquello para lo que fui creado, siguiendo la línea de que el cielo es el momento del encuentro con alguien que me va a hacer sentir inmensamente feliz, no como un lugar, sino como un encuentro con una persona, con Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entonces acercarnos al tema del infierno desde esta perspectiva? Pues en ese sentido, en ese mismo orden de ideas, sería pues obviamente el llegar a esa plenitud nos lleva a la felicidad. Entonces, por lo tanto, si no alcanzo esa plenitud y esa felicidad, pues sería infeliz, ¿verdad? Sería alejarme, sería todo lo contrario, sería el camino equivocado, digámoslo de esa manera, en ese orden, porque es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Finalmente, ese encuentro con Él, esa plenitud, ese amor pleno, ese encuentro con Él, y precisamente el infierno sería todo lo contrario. Por eso se dice, ¿verdad?, que muchas veces hay gente que está viviendo un infierno, y es precisamente ese estado de infelicidad, ese estado en esas circunstancias, en esas situaciones de vida en las que no gozan de estar en gracia con Dios, plenamente identificados con Dios y completamente felices, amando y siendo amados, ¿verdad?, por Dios y por ellos mismos, ¿verdad? Porque en realidad, pues, el alejarse, el desviarse, el tomar otro camino nos lleva a alejarnos completamente. Entonces podemos decirlo en ese sentido que ellos toman ese camino hacia la muerte, hacia el infierno. Gracias. ¿Alguna idea, Leonel? Sí, bueno, un poquito abundando lo que dice Jorge, pues realmente entonces el infierno sería la exclusión de Dios. No tengo entonces esa
ese privilegio, por decirlo de alguna manera, de haber de estar en la presencia de Dios. Entonces, el infierno sería entonces esa parte contraria, como decía Jorge, pero es simplemente un estado en que yo no estoy ante la presencia de Dios y por lo tanto no tengo esa felicidad que me daría esa presencia, ¿no? Que era lo que mencionaba Jorge. Muy bien, creo que por ahí podemos caminar. Me parece que la aproximación que hacemos al tema es interesante porque nos habla, pues, no tanto del lugar, sino del ser humano, ¿verdad? Nos habla de la realización del ser humano, de la felicidad del ser humano y de la finalidad para la que Dios nos ha creado. Tenemos que ir nuevamente a un corte. Les recuerdo que estamos a través de Radio Koinonia, que podemos encontrarnos en el sitio de internet www.tjcatólico.com. Regresamos enseguida. Estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652 en su programa Claves para entender el Catecismo. Regresamos en un momento, no se vaya, no le cambie, el tema está muy interesante. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos con el tema de esta tarde, que como ven lo hemos planteado también desde la perspectiva de la decisión del ser humano, desde la perspectiva de la realización del ser humano, de su plenitud, su felicidad, pero lo hemos planteado así porque en definitiva es la finalidad para la que hemos sido creados, ¿verdad? Es el Creador, es el Padre Dios, es nuestro Padre Dios que nos ha creado, el que ha puesto en nosotros, desde que ha pensado llamarnos a la existencia, el que lleguemos a la felicidad plena. Nos ha creado para ser felices, nos ha creado para colmar las aspiraciones que Él mismo ha puesto en nuestro ser, ¿verdad? Él es el que nos ha como puesto en el ADN, en nuestra conciencia, en nuestra alma, la aspiración, el deseo, el anhelo de la felicidad, de nuestra realización plena, y solamente podremos ser felices cuando alcancemos esto. Así que está puesto ahí por Dios, por eso es importante, es la finalidad que Dios nos ha fijado, y entonces Dios quiere, y Él ha hecho todo lo que ha estado de su parte para facilitar, digamos así, que los seres humanos, los hombres y las mujeres, podamos alcanzar esta
finalidad de ser felices. Y esta felicidad, pues, para nosotros los cristianos, los católicos, los creyentes, no puede estar fuera de Dios. No puede estar sino en el encuentro con Dios, como decimos nosotros en lenguaje coloquial, en el estar en la presencia de Dios, o como dirían nuestros abuelos, ¿verdad? O nuestros bisabuelos, en la visión beatífica, es decir, en ver a Dios. Como ven, son variaciones del lenguaje, ¿verdad? Ver a Dios, visión beatífica, estar en la presencia de Dios, es decir, compartir algo con Dios, ver a Dios, y lo que nosotros hemos planteado aquí desde la perspectiva de la felicidad, de la realización plena del hombre. Es lo que Dios quiere, y solo en la realización plena el hombre podrá alcanzar su felicidad. Pero esto es solo si se encuentra con Cristo, con su Creador, porque para Él fuimos creados. Muy bien, en este proceso, digamos, en esta elección, en este ir hacia el encuentro con Cristo, hacia el encuentro con Dios, llegar a nuestra finalidad última, ¿tiene el hombre algún espacio para decidirlo? ¿O tendrá el hombre algún espacio para decir que no quiere alcanzar la felicidad que puede tener solo con Dios? ¿Tendremos los seres humanos ese espacio, Leonel? Sí, padre. Bueno, primero yo quisiera mencionar, es algo que pudiera parecer raro, pero a mí me parece que el infierno es un estado muy difícil de alcanzar, ¿sí? Que es muy fácil evitarlo, porque nosotros tenemos, como cristianos principalmente, pues sabemos que Jesús vino para la salvación del mundo. Jesús vino para salvar a todos los hombres, y recuerdo el catecismo que nos indica que incluso pues, al propio Judas, a personajes tan conocidos como Hitler o como Stalin, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues entonces lo que se requiere es la aceptación de Dios, y ese es el espacio, pero un espacio grandote que tenemos, que es la pregunta del padre Juan Carlos, ¿qué espacio es? Bueno, ese Dios es Jesús, la aceptación de Jesús, el seguir a Jesús, lo que nos va a dar ese espacio grandísimo para que nosotros no tengamos el riesgo de acceder al infierno, a ese estado del infierno, que como mencionaba yo antes, si nosotros tenemos a Jesús, ¿verdad? Seguimos a Jesús, va a ser muy difícil el que lleguemos a estar en este estado. Sí, pero mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad, Jorge? ¿Crees tú que exista la posibilidad de que un ser humano no alcance esta finalidad para la que fue creado? Sí, o sea, realmente es lo que nos fue dado, es esa libertad, ¿verdad? Y en función a esa libertad, pues el mismo ser humano elige haciendo ese uso de ello, y por lo tanto, pues automáticamente él solo está propiciando, generando esa condenación, digámoslo de esa manera, o sea, porque se está excluyendo de este plan, se está autodeterminando inclinando hacia esa situación del infierno. A mí me gustaría, yo creo que también comentar que lo maravilloso que pudiera ser, ¿verdad?, que todos tuviéramos claro este concepto del infierno, porque siento que al entender plenamente, al comprenderlo plenamente, pues cómo
cómo rechazaríamos el plan de Dios. O sea, no puedo concebirlo, de decir, si yo conozco plenamente todo el plan de Dios y lo maravilloso y lo grandioso que me están ofreciendo, ¿cómo rechazarlo? ¿Cómo decirle no? ¿Verdad? Aunque sabemos, ¿verdad?, que pues hay el uso de la libertad y que plenamente puedo decir no en ese momento. Siento yo muchas veces que a veces el optar por el plan malo, o sea, entre lo bueno y lo malo, digámoslo así, entre el camino que nos lleva o nos conduzca al infierno, es muchas veces por el daño o quizás situaciones, circunstancias que desde la misma naturaleza, circunstancias de la misma naturaleza del hombre, desde la misma esencia, ¿verdad?, que se van gestando o dando a través de la vida, nos llevan o nos empujan hacia ese camino. Yo recuerdo hoy un pasaje o una parte de la escritura del Papa Francisco, donde nos decía esto, que para esos hermanos está también este plan de salvación, este plan misericordioso de Dios. Para esas personas, para todos aquellos, está también esa opción, ese perdón y esa misericordia de Dios está ahí. Pero es cuestión de cada quien, ¿verdad? Por eso es la libertad. Muy bien. Mencionabas, Jorge, este tema de la misericordia de Dios. Y Leonel decía que realmente no es fácil el tema del infierno por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y todo lo que Cristo nos ofrece. O sea, negarse al encuentro con Cristo, rechazar la oferta de Cristo no es sencillo, porque Él ha puesto y quiere poner todos los medios y todos los caminos a nuestro alcance para que podamos llegar a la felicidad y a la realización plena. Pero eso implica entonces que debe ser muy difícil, Leonel, pues quedarse en el camino, ¿verdad? O sea, debe ser muy difícil quedarse en esta etapa que llamamos infierno, en este estado que llamamos infierno, debe ser muy difícil. Sí, padre, pero sobre todo yo creo que habemos muchas personas que de repente, cuando pensamos en el infierno, pensamos en que es algo que creó Dios para nosotros, ¿no? Pero ese es un terrible error, ¿no? Digamos, Dios nos crea con toda nuestra libertad para elegir. Dios no nos crea como autómatas. Dios nos podría haber creado forzándonos al amor, pero entonces eso no significaría desde ningún punto de vista pues libertad. Entonces Dios respeta nuestras decisiones, y entonces pues cuando nosotros somos tan testarudos, como decía Jorge, pues entonces el acceso que tenemos a ese estado, porque no logramos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos lleve con Él. Muy bien, regresamos con nuestro programa. Tenemos que ir a un breve corte, regresamos enseguida. Recordarles que nos da gusto recibir sus comentarios, sus preguntas en el teléfono 608-3652, que podemos encontrarnos también en el sitio de internet www.tjcatólico.com, y que estamos llegando hasta ustedes a través del 800 AM por Koinonia Radio. No le cambie a su radio. Continuamos con el último bloque de esta tarde de nuestro programa, Claves para comprender el Catecismo. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia.
Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia-convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos y nada se le compara. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. De regreso nuevamente con ustedes para continuar con nuestro tema, aquí con estos dos amigos nuestros, con estos dos hermanos nuestros, con Leonel y Jorge, que pues han querido ayudarnos, apoyarnos a ir haciéndonos una idea del infierno, prescindiendo de las imágenes de las que hablábamos al inicio del programa, prescindiendo también pues muchas veces del temor, de la zozobra, del miedo, ¿verdad? O sea, ya nos han comentado que Dios no quiere esto, ¿verdad? Decía yo hace un momento que la intención de Dios al crearnos ha sido la felicidad. Y comentaba yo también que Dios en Cristo ha hecho muchas cosas, ha tenido toda una historia, la historia de salvación, para que nosotros podamos encontrarnos con Él y alcanzar nuestro fin último. Y Leonel nos decía que los cristianos tenemos a la mano muchos recursos que la Iglesia nos ofrece, que Cristo nos ofrece, que han quedado en la Iglesia y que han quedado pues en este mundo también, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar hasta nuestro fin último y poder ser totalmente felices. Pero mi pregunta iría un poco entonces en este sentido. La pregunta quizá de fondo es, ¿bastaría cualquier acto humano, bastaría cualquier decisión humana, cualquiera, por simple que pudiera parecer,
para que nosotros no alcanzáramos la felicidad plena. Es decir, basta cualquier acto para que esto signifique un rechazo de lo que Cristo nos ofrece, de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Leonel. Bien, padre. Bueno, en primer lugar, creo que no debemos de perder de vista nunca esta grande misericordia de Dios. Y dentro de esa grande misericordia, tampoco perder de vista que hay algunas situaciones que vivimos, ¿verdad?, que muchas veces consideramos que son malas, pero que les damos un peso que no tienen. Es decir, a veces podemos pensar que por cualquier pecado menor, una peccata minuta, nosotros ya estamos en una posición de acceso a este estado del infierno. Eso pues no es una buena actitud, porque estaríamos dejando de lado o perdiendo la fe en la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Es decir, no debemos de perder de vista tampoco que por grandes que sean nuestros pecados, ¿verdad?, este sacrificio de Dios por nosotros, para la salvación de nosotros, es mucho más grande que eso, que cualquier pecado nuestro. Entonces, pues debemos atenernos a la misericordia del Señor siempre en cada uno de los actos que nosotros consideramos malos, pero tampoco sufrir tanto, porque a veces como decía, por pecados menores estamos teniendo temores muy serios de que nos hemos retirado de Dios por esa razón. Vamos, si el pecado es menor, pues así de la misma manera vamos reconciliándonos con Dios en la forma que el pecado nos lo solicite, ¿no? ¿Qué se necesitaría entonces, Jorge, visto desde esta perspectiva de la misericordia de Dios que siempre se nos está ofreciendo, que parecería como que Dios la quiere poner siempre al alcance de nuestra mano, su misericordia, su perdón, su amor, etcétera? ¿Qué tendríamos o qué se necesitaría entonces para que un hombre o una mujer frustre su proceso de realización plena del encuentro con Cristo? ¿Hasta qué punto tendría que llegar un hombre o una mujer para que ya no pueda llegar a encontrarse con Cristo y alcanzar la felicidad plena a la que estamos llamados? Bueno, yo considero que el rechazo, ¿no?, cuando uno opta plena, voluntariamente, conscientemente, en un rechazo total a Dios, pues automáticamente, se está condenando. Esta persona está eligiendo libre, conscientemente lo que está haciendo. Por lo tanto, yo creo que en este uso de conciencia, de razón, de voluntad, pues está el plan de salvación, el plan de Dios, lo que Dios quiere y tanto amor ha puesto en este plan, y cómo rechazarlo. Por eso yo creo que debemos de estar siempre conscientes de todo lo maravilloso y lo grandioso que Dios nos está ofreciendo, siempre, plenamente, ahí está. Solamente es tan sencillo decir sí y aceptarlo y convencerte, ¿verdad?, de lo que te están ofreciendo, de lo que nos están ofreciendo siempre. Por eso es muy claro, ¿verdad? El camino está muy claro, no hay para dónde, ¿verdad? Está muy claro el definirte, el decirle sí o el decir no. Cuando hacemos este ejercicio de nuestra voluntad, pues estamos eligiendo, y lo hacemos en todo el transcurrir de nuestra vida, ¿no? Tomamos muchas decisiones. ¿Por qué no, verdad, ponernos a conciencia para
tomar esta decisión. Y esa decisión es muy sencilla: ser feliz, estar pleno, encontrarme con Dios y aceptar todo lo que Dios me está dando, me está regalando. Creo que utilizando este uso de nuestra libertad, pues qué grandioso y maravilloso es decirle sí a Dios. Bueno, a mí tengo que reconocer algo. Me sorprende, no esperaba yo que el desarrollo del tema de esta tarde nos llevara al tema de la misericordia de Dios, al tema del amor de Dios, de la oferta salvífica de Dios, a darnos cuenta que no es tan fácil irnos al infierno como solemos decirlo en lenguaje coloquial, ¿verdad? Como que el tema nos ha permitido descubrir el aspecto contrario, ¿verdad? Y como que el tema nos ha permitido valorar todo lo contrario de lo que solemos pensar acerca del infierno, ¿verdad? Como vemos, hemos empezado hablando del infierno y el tema que nos ha venido al encuentro ha sido la misericordia de Dios. El tema que nos ha venido al encuentro es la oferta salvífica de parte de Dios y de Cristo. El tema que nos ha venido lo que nos ha venido al encuentro es todos los recursos que tenemos a la mano para poder llegar a ser felices en el encuentro con Cristo. Así que yo creo que el infierno, al menos es lo que a mí me queda esta tarde, el infierno no tiene por qué darnos miedo, ¿verdad? No tiene por qué infundir en nosotros temor, sino al contrario, sin negarlo, sin darnos cuenta que es una posibilidad a la que el hombre puede optar, por la que el hombre puede optar. El tema del infierno, la afirmación de parte de la iglesia, como decíamos al inicio, de la realidad del infierno, no es para meter en nosotros miedo, ¿verdad? Yo eso es lo que he descubierto en lo que estos dos amigos nuestros nos han compartido. No sé si tengan una última palabra al respecto. Sí, yo nada más quisiera mencionar ya como último comentario rápidamente que los cristianos debemos ser personas de mucha esperanza en esa misericordia de la que ya se habló aquí, que Dios tiene para con nosotros, y con esa confianza pues dejar de tener, como dice el padre Juan Carlos, miedo a ese estado al que yo mencionaba que es muy difícil acceder. Gracias, Leonel. Jorge. Pues sí, no tengamos miedo. Realmente este tema nos ha abierto más los ojos en ese sentido de comprender, ¿verdad?, cada vez mejor nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra doctrina de la fe, y nos ayuda a ver mejor, ¿verdad?, con más claridad este tema. Y efectivamente muchas veces tenemos ese temor, ese miedo que nos han infundido por mucho tiempo del infierno, la condenación. Por lo tanto, pues yo los invito a que reflexionemos y que aceptemos la gracia y la misericordia de Dios. Pues muchas gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por permitirnos llegar a su hogar, a su oficina, a su trabajo, a su automóvil, ahí donde se encuentran ustedes este domingo por la noche. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana a las 8 de la noche, aquí por el 800 AM, en su programa Claves para comprender el catecismo, a través de Koinonia Radio. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por recibirnos, que Dios los bendiga y buen domingo. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón a nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.
poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él reventará, martillo y palo y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Oh, oh. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ahí debe estar. Al taller del maestro. Oh, oh, oh. Hay de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo.